Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el profesor Francisco Javier Olivares Sánchez y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenido, profesor. Bienvenido, Ton. Hola, hola. Hola, profesor. Tom, bienvenido. Ale, bienvenida. Y estudiantes en casa, bienvenidos. Hoy tenemos un repaso muy interesante. Pero antes de ese repaso, profesor, vámonos corriendo con Ajo Listo para que nos enseñe cómo lavarnos las manos correctamente. ¡Hola! ¡Qué bueno verlas y verlos por aquí! Ya saben que continuamos con las medidas para no contagiarnos. Estar en casa es una de ellas, pero además también es un muy buen momento para estar cerca de la familia y comer saludablemente. Así que no se olviden de lavarse las manos. Yo me lavo las manitas para no echarle la culpa a nadie. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Bueno, pues el día de hoy seguiremos repasando lo que hemos aprendido en las clases de geografía, pero esta vez será muy diferente. Maestro Francisco, ¿por qué? ¿Por qué dice que será diferente? Las cosas diferentes me gustan. En esta clase he aprendido que cada lugar del mundo es especial y único y que sus características particulares lo hacen... ¿cómo decirlo? ¡Mágico! Muy bien, tienes mucha razón, Tom, porque cada lugar es único y por eso es importante estudiarlo con detenimiento. Y hablando de diferencias, en esta ocasión reforzaremos algo que ya aprendimos y que, por cierto, les interesó mucho a todos. Muy bien, profesor. Entonces pondré a prueba lo que aprendí. Profesor, Ton, ¿les parece si comenzamos? Claro que sí, ya estoy más que listo y sé que mis compañeros que nos ven desde casa también están más que listos. Muy bien, pues hoy haremos un repaso sobre el clima, su clasificación y los factores que influyen en él. ¿Quién recuerda la definición de clima? Yo. Recuerdo que nos contó que los griegos usaban la palabra clima para hacer referencia a la inclinación de la Tierra respecto al Sol. ¡Claro! La inclinación de la Tierra respecto al plano de su órbita y su relación con el Sol tienen como consecuencia que los rayos solares lleguen de manera inclinada a nuestro planeta. Y por lo mismo llegan con diferente intensidad a cada parte de ella. Así es, Tom. Y como consecuencia de ello, tenemos las franjas o zonas térmicas que se clasifican según su latitud en cálidas o tropicales, templadas y frías. Si miran el esquema, estudiantes en casa, de la página 46 de su Atlas de Geografía del Mundo, ¿vamos a verlo? Exactamente. Bien, ubíquenlo. Notarán cómo las zonas frías están cerca de los polos. Las templadas son dos. En el norte se encuentran entre el Trópico de Cáncer y el Círculo Polar Ártico. En el sur, entre el Trópico de Capricornio y el Círculo Polar Antártico. También vemos cómo las dos zonas cálidas están entre el Ecuador y los trópicos. Sí, estaba hablando del Trópico de Cáncer en el norte y el de Capricornio en el sur. Ubíquenlo ahí. Muy
Muy bien, profesor. Es bueno recordarlo. Y estas zonas térmicas son la base del clima y su clasificación, aunque faltaría la zona seca y la polar, ¿no? Bien, como bien mencionas, Ale, faltarían esos dos tipos de clima que son el resultado de la combinación de otros elementos y factores que los constituyen y que veremos en esta sesión. Sí, porque yo recuerdo que al clima no solo lo conforma la temperatura, sino también otros elementos como la presión atmosférica, los vientos, la humedad y la... sí, la precipitación. Es verdad, Tom, tienes toda la razón. Esos elementos son parte del clima, pero también existen factores que lo modifican. Ah, muy bien. Y si están tan brillantes, a ver, díganme. ¿Recuerdan cuáles son esos factores? Ay, sí, yo sé, profesor. Lo apunté en mis notas. Déjame recuerdo. Dice, sí, los factores que modifican el clima son la ubicación, o sea, la latitud y la altitud. También si estamos cerca o lejos del mar. El relieve y... ¡Ay, no! Olvidé cómo se llaman. Solo me acuerdo que son como ríos, pero en el mar. ¡Ay, Tom! Son las corrientes marinas. ¡Ah, sí! Exactamente. ¿No saben qué gusto? Qué gusto de verdad me da saber que están estudiando. Y estoy seguro que ustedes, estudiantes en casa, también lo están haciendo. Muy atentos a cada lección, ¿eh? Bueno, profesor, es que aparte de poner atención, yo tomo muchas notas y también investigo más. Yo no hago apuntes, pero a veces me quedo intrigada con la clase y busco más información en distintas fuentes confiables. Me parece perfecto, porque el aprendizaje está en todas partes y podemos aprender todo el tiempo. Fíjense que algunos estudiantes pidieron que retomáramos el tema del clima, pues para reforzar cómo los vientos influyen en los tipos de clima. ¡Ay! Sí, yo me uno a esa petición, por favor. Sí, yo también. Además me gustaría entender ¿cómo se llamaban? Sí. Quiero aprender más sobre las corrientes marinas. A ver si así ya no se me olvide el nombre. Pues entonces vamos a comenzar. Propongo que iniciemos con los vientos, por ser un elemento del clima. ¡Vientos! Ok. A ver, Tom, ¿recuerdas qué es la atmósfera? Claro, profesor. A ver, aquí están... me acuerdo que tomé nota. Y es la capa de aire que envuelve a la Tierra. Ahí están mis notas, profesor. Gracias a ella podemos respirar, porque contiene oxígeno y otros gases, como el ozono que nos protege de la radiación solar. Muy bien, Tom. Déjame felicitarte por tus notas. Siempre limpiecitas, siempre ilustradas y muy claras. Eso ayuda a que cuando las repasas las entiendas. Sí. Ahora dime, ¿qué relación tiene la atmósfera con los vientos? Bueno, a ver, yo creo que puedo contestar. Pues si el viento es el movimiento del aire y el aire es la atmósfera, entonces los vientos son la circulación de la atmósfera. Exactamente. Muy bien, Ale. Y por eso, para saber qué función tienen los vientos en el clima, tenemos que hablar de la circulación en general de la atmósfera. ¿Les parece si vemos el siguiente video? Sí. Pues vamos a verlo. Hola, internautas. Acabo de regresar de Pachuca, Hidalgo. Conocida también como la Bella Airosa. ¿Será por aquello del viento? Por cierto, ¿saben cómo se originan los vientos? ¿De dónde vienen? Hola, Edmundo. Estoy viendo tu transmisión. La respuesta radica en la circulación general de la atmósfera. Los invito a ver la siguiente cápsula. El viento es una corriente de aire originado por la diferencia de presión.
Su dirección se ve influenciada por el movimiento de rotación de la Tierra y va de las regiones de alta presión a las de baja presión. A nivel mundial, se producen varios sistemas de vientos y corrientes de aire que constituyen la circulación general de la atmósfera. Los sistemas son los vientos alisios, los vientos del oeste y los vientos circumpolares. Los vientos alisios se dirigen de la zona de alta presión subtropical a la zona de baja presión ecuatorial. Por ir de paralelos menores a mayores, se desvían hacia el oeste. Es decir, en el hemisferio norte corren del noreste al suroeste y en el hemisferio sur del sureste al noroeste. Su contenido de humedad depende de la superficie por la que atraviesan. Si cruzan por el mar, son vientos húmedos. Si lo hacen por continente, son secos. Los vientos del oeste van de la zona subtropical a los círculos polares. Como van de latitudes medias a latitudes altas, se desvían hacia el este. Por lo que en el hemisferio norte llevan una dirección de suroeste a noreste y en el hemisferio sur de noroeste a sureste. La humedad de estos vientos varía según el tipo de superficie por donde pasan y la orientación de las montañas en las que inciden. Los vientos circumpolares corren de las zonas de alta presión polar hacia las zonas de baja presión subpolar. Como se desvían hacia el oeste, en el hemisferio norte tienen una dirección de noreste a suroeste y en el hemisferio sur de sureste a noroeste. Las corrientes de aire son las ascendentes ecuatoriales o calmas ecuatoriales, las descendentes subtropicales o calmas subtropicales y los frentes polares. Las corrientes ascendentes ecuatoriales o calmas ecuatoriales se forman por la convergencia de los aires que vienen de las zonas altas subtropicales de ambos hemisferios y se elevan verticalmente. Al subir, este aire se enfría por expansión, el vapor de agua se condensa y cae en forma de lluvia. Las corrientes descendentes subtropicales o calmas subtropicales se forman porque el aire de las calmas ecuatoriales no puede continuar subiendo, se derrama horizontalmente en la troposfera. Con el movimiento de rotación, se desvía hacia el este y por su propia densidad y peso, baja formando corrientes de aire verticales. El aire de estas corrientes es seco, conforme desciende se calienta por compresión y coincide con las áreas de alta presión subtropical, próximas a los paralelos 30 grados norte y 30 grados sur. Como no hay nubes ni precipitaciones, en estas latitudes se encuentran los grandes desiertos de la Tierra. Los frentes polares se forman por el choque de los vientos circumpolares contra los vientos del oeste. El aire menos frío asciende sobre el aire más frío y origina precipitación en forma de lluvia o nieve. Desciende en los polos como aire frío y seco. La circulación general de la atmósfera es importante porque de ella depende la distribución de la humedad en nuestro planeta. Además, entre otras cosas, ayuda a la polinización y a generar energía. Muchas gracias por la información, Tlali. ¡Nos vemos! Muy bien, ¿qué les parece? Muy interesante, ¿no? Sí. Sí, profesor. Pero, a ver, ¿qué pueden decirme de este video? Bueno, yo entendí que los vientos que pasan por el océano son vientos húmedos y los que pasan por los continentes son vientos secos y que van de latitudes medias a latitudes altas y llevan distintas direcciones. Muy bien, Ale, muy atenta. ¿Y tú, Ton, qué me puedes decir del video? Pues a mí me sorprendió mucho que en el hemisferio sur los vientos se mueven hacia un lado y los del hemisferio norte en sentido contrario. Y también entendí que el clima seco está determinado por los vientos de las regiones subtropicales que, al no encontrar humedad, dan origen a los principales desiertos. Claro, claro. Ahora entiendo por qué dijo que el clima seco estaba asociado a otros elementos, como los vientos y la lejanía de las costas. Así es, así es. Además, los vientos son un recurso natural inagotable y pueden producir energía llamada eólica, la cual forma parte de las energías alternativas. Profesor, platicando con mi papá, me contó que también las mareas pueden producir energía y que eso se llama mareomotriz. Mareomotriz, así es, Ton. Y ya que mencionamos al mar, vamos ahora con las corrientes marinas.
¡Ay, al fin! ¡Los ríos submarinos! Pero, ¿por qué les dicen así? Si los ríos son de agua dulce y en el océano el agua es salada. Esa es una muy buena observación, Ton. Solo que es una analogía, es decir, una semejanza entre distintas cosas, porque al igual que los ríos, las corrientes marinas son grandes masas de agua en movimiento. Profesor, me acuerdo del mapa que vimos esa vez en clase. Había 2 colores de flechas, ¿se acuerdan? Y otras, unas eran azules y otras rojas, pero no recuerdo cuál era el significado. Ah, mira, acuérdate, y vamos a verlo. Esas flechas representan las corrientes. Las de color azul indican las corrientes frías y las de color rojo indican las corrientes cálidas. Claro, ya me acordé. ¿Y a qué se debe que haya 2 tipos de corrientes? Pues se debe, Ton, a su punto de origen. Las cálidas surgen en el Ecuador, mientras que las frías en los polos. Mira, para comprenderlo mejor, les traje un video, el cual nos va a explicar qué son, cómo se clasifican y qué impacto tiene en el clima y en la economía. ¿En la economía? Habrá que verlo, seguro que hay algo relacionado. Pues vamos a verlo. ¿Sí? El movimiento de las corrientes marinas, masas de agua que se desplazan en una dirección fija, como ríos dentro de los océanos, se produce por diferencias de temperatura, densidad y salinidad en las aguas, y por el movimiento de rotación de la Tierra. Las corrientes pueden ser cálidas o frías y forman un circuito equilibrado. Las cálidas provienen de las zonas ecuatoriales y van hacia los polos, desplazándose por la parte superior de los océanos. Al llegar a las regiones polares, se enfrían y se hacen más densas. Esto hace que se hundan y se vuelvan corrientes frías con dirección a las zonas ecuatoriales. Las corrientes frías favorecen la pesca, pues contienen abundantes nutrientes que atraen grandes bancos de peces. Además, las corrientes marinas regulan el clima de las zonas por las que circulan. Las cálidas elevan la temperatura de las regiones frías, ubicadas en las altitudes altas cercanas a los polos. Las frías inhiben la evaporación de las aguas oceánicas y, por ende, las lluvias, lo que origina la presencia de zonas áridas. ¡Guau! ¡Sí! Ahora sí ya me quedó clara la importancia de las corrientes marinas, que, al igual que los vientos, son el aire acondicionado del planeta. ¿Aire acondicionado? Bueno, es una analogía. Sí, como dice el profesor. Digo, ya que sirven para regular la temperatura de la Tierra. Muy bien, ¿y también lograste identificar el impacto que tienen en la economía? Ah, sí, porque permite la transportación de fauna y flora marina, lo que hace posible la pesca, que es una actividad económica. Ahora entiendo por qué algunos países como Perú y Chile tienen una gran variedad de pescados y mariscos que, ¡ay!, son deliciosos. Muy bien. También en nuestro país hay una considerable cantidad pesquera, solo que México se ve afectado por la corriente fría de California y las corrientes cálidas del Golfo y la Ecuatorial, mientras que a Chile y Perú llega la corriente fría de Humboldt, ¿se acuerdan? Profesor, me imagino que el calentamiento global puede perjudicar directamente a las corrientes marinas frías, ¿verdad? Ah, así es. Ahora que lo mencionas, acabo de leer un artículo sobre las consecuencias del acelerado aumento de temperatura de las aguas oceánicas, principalmente en las zonas polares, que han ocasionado el derretimiento de los glaciares. Esto es como vaciar un gran volumen de agua dulce, lo que reduce la salinidad del agua, lo que la vuelve menos densa, y al ser menos densa es más difícil que se hunda hacia las profundidades del océano para emprender el recorrido hacia latitudes medias y bajas. Esto entorpece la circulación de las corrientes marinas y, por consiguiente, el equilibrio generado por el intercambio de temperaturas. Así que la desintegración de los glaciares, además de pérdida de agua dulce, representa una amenaza para las corrientes marinas frías.
Y hablando de zonas glaciares, me llegó por correo electrónico un video cápsula que habla del riesgo que tienen estos lugares de derretirse por causa del calentamiento global. Miren, vamos a verlo. Pues adelante. Muy bien, ¿qué les parece? Es importante saber que el clima está en constante cambio y si se producen desequilibrios en su funcionamiento, también existen efectos sobre el medio ambiente, los ecosistemas, la vida de las especies y nuestra propia vida. Cuando estudiamos el clima en el planeta, debemos estar conscientes de nuestra responsabilidad de cuidarlo y preservarlo, ya que si seguimos contaminando y sobreexplotando los recursos del planeta, podremos llegar a un momento donde desaparezcan estas zonas glaciares. ¿Ven la relación que tiene el aprendizaje de la distribución de los climas y su cuidado? Muchas gracias, Ale, por tu aporte en este video. Esta cápsula estuvo muy interesante. Gracias, profesor. Entonces es muy importante el mantenimiento y el cuidado del planeta para evitar el cambio drástico de las condiciones climáticas. Totalmente cierto, Ton. Como ya vimos, la alteración de los factores y elementos del clima, lo repito, tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida. Por eso es básico hacer conciencia y sobre nuestros hábitos de consumo y producción tener mucho cuidado. Ahora vamos a practicar lo aprendido, ¿qué les parece? Por tanto, estudiantes de casa, los invito a que realicen un esquema con los factores que modifican el clima y sus características. Iniciemos, vamos a ver. ¿Cuál es el primer factor? Y díganme algún ejemplo del mismo. Ay, maestro, aquí tengo mis notas también. Si quieres te las presto, Ale. Gracias, Ton. El primero es la latitud, o sea, la posición de un lugar al norte o al sur con respecto del Ecuador. Por ejemplo, Groenlandia tiene un clima frío porque está muy lejos del Ecuador. Y Colombia es más cálido porque está más cerca del Ecuador. Excelente. Muy bien, Ton. Vamos con otro factor. Sí. A ver, Ton, ahora préstame tus notas para que yo pueda saber, ¿va? Sí. A ver, según Ton, dice la altitud, es decir, la elevación que un lugar tiene con respecto al nivel del mar. Entre más alto será más frío y lugares más cercanos al nivel del mar o por debajo de este serán más cálidos. Por ejemplo, Acapulco tiene un clima más cálido que la Ciudad de México debido a que nosotros estamos muy altos con respecto al nivel del mar. Muy bien, yo creo que quedó muy claro, ¿eh? Felicidades, Ton. Insisto, estos apuntes están geniales. Sí, muchas gracias, Ton. Ahora, ¿quién me dice un tercer factor? Pues Yo, Ton, profesor. Ton. Sí. Adelante, Ton. Pues es la distancia al mar. Porque hay lugares más cerca del mar que tienen un clima más templado o tropical, mientras que las zonas alejadas del mar pueden tener climas secos. Por ejemplo, la parte central de Norteamérica tiene clima seco,
porque está lejos de los océanos Pacífico y Atlántico, mientras que las regiones cercanas a estos océanos son más templadas. Y un ejemplo es Miami. Muy bien, es bueno saber que estamos aprendiendo todos juntos. Por último, díganme un factor adicional, por favor. Muy bien, pues las corrientes marinas existen, las cálidas y las frías. Las frías se originan en los polos y las cálidas en el Ecuador. Y distribuyen el calor y regulan el clima. Por eso cuando vamos de vacaciones a la playa, nos damos un chapuzón en el agua tibia del mar. Oh, sí, y eso es delicioso. Bueno, pues sí, pero ya habrá oportunidad de salir cuando termine la emergencia sanitaria. Me parece que hemos trabajado bastante el día de hoy. Es momento de concluir con nuestra clase, pero antes los reto a investigar cuál es el clima de su estado, estudiantes en casa, o de su municipio, del lugar en que viven exactamente, y reflexionar por qué razón es así. Ojo, puede ser por su latitud o su altitud, su cercanía o lejanía al mar, o las corrientes marinas, o quizás por la acción del viento. Deben saber que pueden coincidir algunos factores, no puede ser uno solo, pueden coincidir varios. Platíquenlo con sus compañeros y familiares, por supuesto con su maestra o su maestro, y por mi parte sería todo de momento. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, profesor Francisco. Muchísimas gracias, Ton. Ha sido un placer estar en esta clase. Hemos terminado con Recordemos los climas en el mundo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. A continuación, matemáticas. Pero antes, a movernos un poco. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541720413, 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñennos. Les presento a Itzel. Así era yo, una niña algo tímida, pero siempre muy preguntona. Algunos dicen que la curiosidad mató al gato, pero a mí me hizo entender cómo funcionan las cosas. Un día mi papá me regaló un pianito de juguete con todas las ganas de estimular mi pasión por la música, aunque la verdad yo preferí desarmarlo para entender cómo es que funcionaba por dentro. Porque cuando eres niña aprendes a descubrir el mundo de diferentes maneras. Un día las computadoras llegaron a mi vida y más allá de aprender su lenguaje, me di a la tarea de encontrar nuevos caminos para que los usuarios naveguen más fácil y de acuerdo a sus necesidades específicas. Lo que tú imaginas que un software debería de hacer, yo lo hago realidad. En la vida encuentra lo que te gusta y trabaja con todo tu corazón y energía, porque alcanzar una meta es solo la punta del iceberg. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.